Capítulo 11. El cuarto fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la quinta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Aún queda un fruto más, y el más dulce de todos, para ser recogido de la consideración de esta palabra. San Agustín, en su explicación de la palabra tengo sed, a ser hallada en su tratado sobre el Salmo 68, dice que manifiesta no solo el deseo que Cristo tenía por beber, sino más aún el deseo con que estaba inflamado de que sus enemigos crean en él y se salven. Podemos ir un poco más lejos y decir que Cristo tuvo sed por la gloria de Dios y salvación de los hombres, y nosotros hemos de tener sed por la gloria de Dios, honor de Cristo y por nuestra propia salvación y la salvación de nuestros hermanos. No podemos dudar de que Cristo tuvo sed por la gloria de su Padre y la salvación de las almas, pues todas sus obras, toda su predicación, todos sus sufrimientos, todos sus milagros así lo proclaman. Debemos considerar lo que tenemos que hacer para no mostrarnos ingratos a tal benefactor y qué medios hemos de tomar para inflamarnos de tal manera que realmente estemos sedientos por la gloria de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, y ferviente y ardientemente estar sedientos por el honor de Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Sintiendo tanta compasión por nuestros hermanos como un deseo celoso de salvación. Aún lo más necesario para nosotros es anhelar cordial y adorosamente nuestra propia salvación. Que este deseo nos empuje de acuerdo a nuestra fuerza a pensar y a hablar y a hacer todo lo que nos pueda ayudar a salvar nuestras almas. Si no nos importa nada el honor de Dios o la gloria de Cristo, y no sentimos ninguna ansiedad por nuestra propia salvación o la de otros, se sigue que Dios será privado del honor que le es debido, que Cristo perderá la gloria que es suya, que nuestro prójimo no llegará al cielo y que nosotros mismos pereceremos miserablemente para la eternidad. Y por este relato estoy muchas veces lleno de asombro al reflexionar que todos sabemos cuán sinceramente estuvo sediento Cristo por nuestra salvación, y nosotros que creemos a Cristo, la sabiduría del Dios viviente, no somos movidos a imitar su ejemplo en materia tan íntimamente conectada con nosotros. Ni estoy menos sorprendido de ver hombres correr tras bienes mundanos con tal avidez, como si hubiera cielo, y preocupándose tan poco por su propia salvación, que lejos de andar sediento de ella, con las justas piensan en ella de pasada, como material trivial de poca importancia. Más aún los bienes temporales, que no son placeres puros, sino que son acompañados de muchas desventuras, son buscados con vehemencia y ansiedad, pero a la felicidad eterna, que es deleite absoluto, es dada tan poca importancia, querida con tan poca preocupación, como si no poseyese ventaja alguna. Ilumina, Señor, los ojos de mi alma para que pueda encontrar la causa de tan dolorosa indiferencia. El amor produce deseo, y el deseo, cuando es excesivo, es llamado sed. Ahora bien, ¿quién hay que no puede amar su propia felicidad temporal, particularmente cuando esa felicidad es libre de cualquier cosa que la puede dañar? Y si premio tan grande no puede ser sino amado, ¿por qué no puede ser ardientemente deseado, ansiosamente buscado, y con todas nuestras fuerzas estar sedientos de él? Tal vez la razón es que nuestra salvación no es materia que caiga bajo los sentidos. Nunca hemos tenido experiencia de cómo es, como si la hemos tenido en materias que se relacionan al cuerpo, y estamos tan solícitos para él, pero tan fríamente indiferentes para la primera. Pero si tal es el caso, ¿por qué David, que era hombre mortal como nosotros, anhelaba tan ansiosamente la visión de Dios y la felicidad en el cielo, que consiste en la visión de Dios, como para clamar: como el ciervo desea las fuentes de agua, así te desea a ti, oh Dios, mi alma. Sedienta está mi alma del Dios fuerte, vivo. ¿Cuándo vendré y apareceré ante la faz de Dios?
David no es el único en este valle de lágrimas que ha deseado con tal ardiente deseo alcanzar la visión de Dios. Han habido otros más distinguidos por su santidad, por quienes las cosas de este mundo fueron tenidas como despreciables e insípidas, y para quienes nada más el pensamiento y el recuerdo de Dios era agradable y delicioso. La razón entonces por la que no estamos sedientos de nuestra felicidad eterna no es porque el cielo es invisible, sino porque no pensamos con atención acerca de lo que está ante nosotros, con asiduidad, con fe. Y la razón por la cual no tomamos en cuenta las materias celestiales como debiéramos es porque no somos hombres espirituales sino sensuales. El hombre sensual no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo que, alma mía, si deseas por tu propia salvación y la de tu prójimo, si mantienes en el corazón el honor de Dios y la gloria de Cristo, escucha las palabras del santo apóstol Santiago. Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, demándela a Dios, que la da a todos copiosamente y no da improperios, y le será concedida. Esta sublime sabiduría no ha de ser adquirida en las escuelas de este mundo, sino en la escuela del Espíritu Santo de Dios, quien convierte al hombre sensual en uno espiritual. Pero no es suficiente pedir por esta sabiduría solo una vez y con frialdad, sino demandarla con mucha insistencia de nuestro Padre Celestial. Pues si un padre en la carne no puede rehusarse a su hijo cuando le pide pan, ¿cuánto más su Padre Celestial dará espíritu bueno a los que se lo pidieron? Capítulo 12. Explicación literal de la sexta palabra. Todo está cumplido. La sexta palabra dicha por nuestro Señor en la cruz es mencionada por San Juan como ligada de alguna manera a la quinta palabra. Pues tan pronto como nuestro Señor había dicho «tengo sed» y había probado el vinagre que le había sido ofrecido, San Juan añade, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Y en verdad nada puede ser añadido a estas sencillas palabras, todo está cumplido, excepto que la obra de la pasión estaba ahora perfeccionada y completada. Dios Padre había impuesto dos tareas a su Hijo, la primera predicar el Evangelio, la otra sufrir por la humanidad. En cuanto a la primera ya había dicho Cristo, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Nuestro Señor dijo estas palabras luego de que había concluido el largo discurso de despedida a sus discípulos en la última cena. Ahí había cumplido la primera obra que su Padre Celestial le había impuesto. La segunda tarea, beber la amarga copa de su cáliz, faltaba aún. Había aludido a esto cuando preguntó a los dos hijos de Zebedeo, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Y también, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz. Y en otro lugar, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Sobre esta tarea Cristo al momento de su muerte podía entonces exclamar, todo está cumplido, pues se ha apurado el cáliz del sufrimiento hasta lo último, nada nuevo me espera ahora sino morir. E inclinando la cabeza, expiró. Pero como ni nuestro Señor ni San Juan, quienes fueron concisos en lo que dijeron, han explicado qué fue lo cumplido, tenemos la oportunidad de aplicar la palabra con gran razón y ventaja a diversos misterios. San Agustín en su comentario sobre este pasaje refiere la palabra al cumplimiento de todas las profecías que se referían al Señor. Luego de que Jesús supiera que todas las cosas estaban ahora cumplidas, para que sea cumplida la Escritura, dijo, tengo sed. Y cuando había tomado el vinagre, dijo, todo está cumplido. Lo que significa que lo que quedaba todavía por cumplir había sido cumplido, y por tanto podemos concluir que nuestro Señor quería manifestar que todo lo que había sido predicho por los profetas en relación a su vida y muerte había sido hecho y cumplido. En verdad, todas las predicciones habían sido verificadas. Su concepción, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nacimiento en Belén, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre la familia de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar Israel. La aparición de una nueva estrella, de Jacob nacerá una estrella, la adoración de los reyes.
Los reyes de Tarsis y las islas le ofrecerán dones, los reyes de Arabia y de Sabá le traerán presentes. La predicación del Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió, me envió para evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, anunciar la remisión de los cautivos y la libertad a los ojos de los ciegos. Se abrirán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como el ciervo y la lengua de los mudos será desatada. El cabalgar sobre un asno, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y vendrá pobre y sentado sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna. Y toda la pasión había sido gráficamente predicha por David en los Salmos, por Isaías, Jeremías, Zacarías y otros. Este es el significado de lo que nuestro Señor decía cuando estaba a punto de comenzar su pasión. Miren, subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. De las cosas que debían cumplirse, ahora dice, todo está cumplido, todo está terminado, para que lo que los profetas predijeron sea ahora encontrado como verdad. En segundo lugar, San Juan Crisóstomo dice que la palabra todo está cumplido manifiesta que el poder que había sido dado a los hombres y demonios sobre la persona de Cristo les había sido quitado con la muerte de Cristo. Cuando nuestro Señor dijo a los sumos sacerdotes y maestros del templo, esta es su hora y el poder de las tinieblas, aludía a este poder. Todo el período de tiempo durante el cual, con el permiso de Dios, los malvados tuvieron poder sobre Cristo, fue concluido cuando exclamó, todo está cumplido, pues la peregrinación del Hijo de Dios entre los hombres que había predicho Baruch vino a su fin. Este es nuestro Dios y ningún otro será tenido en cuenta ante Él. Él penetró los caminos de la sabiduría y la dio a Jacob, su siervo, y a Israel, su amado. Después fue vista en la tierra y conversó con los hombres. Y junto con su peregrinaje, aquella condición de su vida mortal fue terminada. Aquella por la que sentía hambre y sed, dormía y se fatigaba, fue sujeto de afrentas y flagelos, heridas y a la muerte. Y así cuando Cristo en la cruz exclamó, todo está cumplido, e inclinando la cabeza expiró, concluyó el camino del que había dicho, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa laboriosa peregrinación fue terminada sobre lo que había dicho Jeremías. Esperanza de Israel, Salvador en tiempo de la tribulación, ¿por qué estás en esta tierra como un extraño o como un viajero que pasa? La sujeción de su naturaleza humana a la muerte fue terminada, el poder de sus enemigos sobre él fue acabado. En tercer lugar, concluyó el mayor de todos los sacrificios. En comparación al real y verdadero sacrificio, todos los sacrificios de la antigua ley son tenidos como meras sombras y figuras. San León dice, has atraído todas las cosas hacia ti, Señor, pues cuando el velo del templo fue rasgado, el santo de los santos se apartó de los sacerdotes indignos, las figuras se convirtieron en verdades, las profecías se manifestaron, la ley se convirtió en el Evangelio. Y un poco más adelante dice, al cesar la variedad de los sacrificios en los que las víctimas eran ofrecidas, la única oblación de tu cuerpo y sangre cubre por la diferencia de las víctimas. Pues en este único sacrificio de Cristo, el sacerdote es el Dios hombre, el altar es la cruz, la víctima es el Cordero de Dios, el fuego para el holocausto es la caridad, el fruto del sacrificio es la redención del mundo. El sacerdote, digo, era el hombre Dios, no hay nadie mayor. Tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al rito de Melquisedec. Y con justicia acuerdo al rito de Melquisedec, porque leemos en la Escritura que Melquisedec no tenía padre o madre o genealogía, y Cristo no tenía padre en la tierra, o madre en el cielo y no tenía genealogía, pues ¿quién contará su generación? De mi seno antes del lucero te engendré, y salida desde el principio, desde los días de la eternidad. El altar fue la cruz, y así como previamente el tiempo en que Cristo sufrió sobre ella era el signo de la más grande ignominia, así ahora se ha dignificado y ennoblecido, y en el último día aparecerá en el cielo más brillante que el sol. La Iglesia aplica a la cruz las palabras del evangelista.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, pues ella canta: esta señal de la cruz aparecerá en el cielo cuando el Señor venga a juzgar. San Juan Crisóstomo confirma esta opinión y observa que cuando el sol sea oscurecido y la luna no dé su luz, la cruz se verá más brillante que el sol en su esplendor al mediodía. La víctima fue el Cordero de Dios, todo inocente e inmaculado, de quien Isaías dice: como oveja será llevada al matadero, como cordero delante del que lo trasquila, enmudecerá y no abrirá su boca. Y de quien su precursor había dicho: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. Y San Pedro, sabiendo que han sido redimidos no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como Cordero inmaculado y sin mancha. Es llamado también en el Apocalipsis el Cordero que fue muerto desde el principio del mundo, porque el mérito de su sacrificio fue previsto por Dios y fue en beneficio de aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo. El fuego que consume el holocausto y completa el sacrificio es el inmenso amor que, como en hoguera ardiente, ardió en el corazón del Hijo de Dios, y el cual las muchas aguas de su pasión no pudieron extinguir. Finalmente, el fruto del sacrificio fue la expiación de los pecados para todos los hijos de Adán, o en otras palabras, la reconciliación del mundo entero con Dios. San Juan en su primera carta dice: Él es propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esta es solo otra manera de expresar la idea de San Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una dificultad surge aquí. ¿Cómo pudo Cristo ser al mismo tiempo sacerdote y víctima, puesto que era deber del sacerdote matar a la víctima? Ahora bien, Cristo no se mató a sí mismo, ni podía hacerlo, pues si lo hubiese hecho habría cometido un sacrilegio y no ofrecido un sacrificio. Es verdad que Cristo no se mató a sí mismo, aún así ofreció un sacrificio real, porque pronta y alegremente se ofreció a sí mismo a la muerte por la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Pues ni los soldados hubiesen podido aprehenderlo, ni los clavos traspasados sus manos y pies, ni la muerte, aunque estuviese clavado a la cruz, hubiese tenido ningún poder sobre él si él mismo no lo hubiese querido así. En consecuencia, con gran verdad, dijo Isaías, él se ofreció porque él mismo lo quiso. Y nuestro Señor: yo doy mi vida, no me la quita ninguno, yo la doy por mí mismo. Y aún más claramente San Pablo: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave aroma. Por tanto, de manera maravillosa fue dispuesto que todo el mal, todo el pecado, todo el crimen cometido al poner a muerte a Cristo fuese cometido por Judas y los judíos, por Pilato y los soldados. Ellos no ofrecieron ningún sacrificio, sino que fueron culpables del sacrilegio y merecían ser llamados no sacerdotes, sino miserables sacrílegos. Y toda la virtud, toda la santidad, toda la obediencia de Cristo, que se ofreció a sí mismo como víctima de Dios al soportar pacientemente la muerte, e incluso muerte de cruz, para poder apaciguar la ira de su Padre, reconciliar a la humanidad con Dios, satisfacer la justicia divina y salvar la raza caída de Adán. San León expresa de manera hermosa este pensamiento en pocas palabras. Permitió que las manos impuras de los miserables se vuelven contra él y se convirtieran en cooperadores con el Redentor en el momento en que cometían un abominable pecado. En cuarto lugar, por la muerte de Cristo, la gran lucha entre él mismo y el príncipe del mundo llegó a su fin. Al aludir a esta lucha, el Señor hizo uso de estas palabras: el juicio del mundo comienza ahora. Ahora será expulsado fuera el príncipe de este mundo. Cuando sea alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo. La lucha fue judicial, no militar. La lucha fue entre dos demandantes, no dos ejércitos rivales. Satanás disputó con Cristo la posesión del mundo, el dominio sobre la humanidad. Por largo tiempo el demonio se había lanzado ilegítimamente a poseerlo, porque había vencido al primer hombre y había hecho a él y a todos sus descendientes esclavos suyos. Por esta razón San Pablo llama a los demonios principados y potestades, gobernadores de estas tinieblas del mundo.
Y como dijimos antes, incluso Cristo llama al demonio príncipe de este mundo. Ahora, el demonio no solamente quiso ser príncipe, sino incluso el Dios de este mundo. Y así exclama el Salmo, porque todos los dioses de las naciones son demonios, pero el Señor hizo los cielos. Satanás era adorado en los ídolos de los gentiles, y era rendido culto en sus sacrificios de corderos y terneros. Por otro lado, el Hijo de Dios, como verdadero y legítimo heredero del universo, demandó el principado de este mundo para él. Esta fue la disputa decidida en la cruz, y el juicio fue pronunciado en favor del Señor Jesús, porque en la cruz expió plenamente los pecados del primer hombre y de todos sus hijos. Pues la obediencia mostrada al Padre Eterno por su Hijo fue mayor que la desobediencia de un siervo a su Señor, y la humildad con la que murió el Hijo de Dios en la cruz redundó más para el honor del Padre que el orgullo de un siervo para su injuria. Así Dios, por los méritos de su Hijo, fue reconciliado con la humanidad y la humanidad fue arrancada del poder del demonio y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado. Hay otra razón que San León aduce y la daremos en sus propias palabras. Si nuestro orgulloso y cruel enemigo hubiese podido conocer el plan que la misericordia de Dios había adoptado, habría reprimido las pasiones de los judíos y no los habría incitado con odio injusto, por lo que pudiese perder su poder sobre los cautivos al atacar infructuosamente la libertad de aquel que nada le debía. Esta es una razón de muchísimo peso, puesto que es justo que el demonio perdiera toda su autoridad sobre todos aquellos que por el pecado se habían hecho esclavos suyos, porque se había atrevido a poner sus manos sobre Cristo, quien no era su esclavo, quien nunca había pecado, y a quien sin embargo había perseguido a muerte. Ahora, si tal es el estado del caso, si la batalla ha terminado, si el Hijo de Dios ha ganado la victoria, y si quiere que todos los hombres se salven, ¿cómo es que tantos en esta vida están bajo el poder del demonio y sufren los tormentos del infierno en la próxima? Lo respondo en una palabra: lo quieren. Cristo salió victorioso de la contienda luego de otorgar dos indecibles favores a la raza humana. Primero, el abrir a los justos las puertas del cielo, que habían estado cerradas desde la caída de Adán hasta aquel día. Y en el día de su victoria dijo al ladrón que había sido justificado por los méritos de su sangre a través de la fe, la esperanza y la caridad: este día estarás conmigo en el paraíso. Y la Iglesia en su exultación clama: tú, habiendo vencido al aguijón de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. El segundo, la institución de los sacramentos que tienen el poder de perdonar los pecados y conferir la gracia. Envía a los predicadores de su palabra a todas las partes del mundo a proclamar: aquel que cree y sea bautizado será salvado. Y así nuestro victorioso Señor ha abierto el camino a todos para adquirir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y si hay algunos que no quieren entrar en este camino, mueren por propia culpa, y no por la falta de poder o falta de querer de su Redentor. En quinto lugar, la palabra todo está cumplido puede ser con justicia aplicada a la conclusión del edificio, esto es, la Iglesia. Cristo nuestro Señor usa esta misma palabra en referencia a un edificio. Hic homo coepit a edificare et non potuit consumare. Este hombre empezó a edificar y no ha podido acabar. Los padres enseñaban que la fundación de la iglesia fue hecha cuando Cristo fue bautizado y el edificio completado cuando murió. Epifanio en su tercer libro contra los herejes y San Agustín en el último libro de la Ciudad de Dios muestran que Eva, que fue hecha a partir de una costilla de Adán mientras dormía, tipifica a la iglesia que fue hecha del costado de Cristo mientras dormía en la muerte. Y resaltan que no sin razón el libro de Génesis usa la palabra construyó y no formó. San Agustín prueba que el edificio de la iglesia comenzó con el bautismo de Cristo, con las palabras del salmista: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la redondez de la tierra. El reino de Cristo, que es la iglesia, comenzó con el bautismo que recibió en manos de San Juan, por la que consagró las aguas e instituyó ese sacramento que es la puerta de la iglesia, y cuando la voz de su Padre fue claramente escuchada en los cielos: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Desde ese momento nuestro Señor empezó a predicar y a reunir discípulos, quienes fueron los primeros hijos de la iglesia. Todos los sacramentos derivan de su eficacia de la pasión de Cristo.
Aunque el costado de nuestro Señor fue abierto después de su muerte, y sangre y agua, que tipifican los dos sacramentos principales de la Iglesia, fluyeron. El fluir de la sangre y el agua del costado de Cristo luego de su muerte fue una señal de los sacramentos, no de su institución. Podemos concluir entonces que la edificación de la Iglesia fue completada cuando Cristo dijo: todo está cumplido, porque nada quedó luego más que la muerte, que sucedió inmediatamente y cumplió el precio de nuestra redención.